Esos son los temas que nos proponemos pues tratar en el día de hoy. Entonces empecemos por las honras fúnebres de Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, el primer Papa alemán, el primero de los papas en mucho tiempo, porque ya hubo una renuncia anterior, que abandona en vida el papado. Y el teólogo más importante del cristianismo de, la medianía del siglo XX, Ratzinger. Entonces, vamos a ver lo que nos dice una crónica sobre las cosas que ocurren hoy en estas honras fúnebres de Ratzinger. Más de 120 cardenales, cerca de 400 obispos y casi 4,000 sacerdotes. Habrá una peregrinación de 60,000 personas. Entonces, por otro lado, 1,000 periodistas estarán dando cobertura a las honras fúnebres de Ratzinger. Una buena parte acreditado de distintos países del mundo, sobre todo países europeos y de países de gran tradición católica. Por ejemplo, están los casos en América Latina, en los países de mayor tradición católica, está Brasil y está México, por ejemplo. Entonces, hay más de 1,000 periodistas que se acreditaron para dar cobertura a las honras fúnebres de Benedicto XVI. Y bueno, entre ellos también están, la gente que tiene medios alternativos, que tiene servicios de comunicaciones a través de las plataformas sociales, no solo a través de los grandes medios de comunicación de masa. Entonces, la ceremonia será solemne, pero sobria, respetando así la voluntad del difunto. La Santa Sede solo ha invitado oficialmente a las delegaciones del gobierno y presidencia de Italia y Alemania. Alemania es la patria de Ratzinger. Entonces, así como a todo el cuerpo diplomático, por parte de España acudirán la reina Sofía, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y la embajada de España ante la Santa Sede, y la embajadora, que es Isabel Celac. Además, está previsto que al menos media docena de obispos españoles asistan al funeral, entre ellos el presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Humilla, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, respectivamente, que acudirán en representación de la Conferencia Episcopal Española. Una vez cierren las puertas de la Basílica de San Pedro, esta tarde, pues después de 3 días de capilla ardiente, se comenzará a preparar el cuerpo para el sepelio. Está previsto que amigos íntimos de Benito XVI, entre ellos su secretario personal,
quien ha permanecido a su lado todos estos años, estén presentes para velar su cuerpo, tal y como lo hicieron en la capilla ardiente instalada en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, cuando falleció el pasado sábado. Antes de cerrarlo, su rostro será cubierto con un velo de seda blanca, tal y como se hizo en el funeral de San Juan Pablo II en 2005. En aquella ocasión el funeral duró 3 horas y fue presidido por el entonces decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Joseph Ratzinger. El féretro, con los restos mortales de Benedicto XVI, será trasladado a la Plaza San Pedro a las 8:45 de la mañana para el rezo de rosario por parte de todos los fieles. Sus restos serán colocados en un ataúd de ciprés. Ese es el que será trasladado a la Plaza San Pedro para el funeral. Al acabar, este ataúd será trasladado de nuevo a la Basílica de San Pedro y se introducirá en otros 2 féretros que se contienen el uno al otro. De ese modo, la primera capa del triple ataúd está elaborada en ciprés, mientras que la capa del medio será de zinc y la tercera estará tallada en roble. Tanto la preparación del cuerpo para el sepelio previo al funeral como el último pasaje serán privados y, por tanto, no está previsto que haya ni cámaras ni periódicos. En el ataúd, además se colocarán las monedas acuñadas entre 2005 y 2013, las que su pontificado, que acabó en renuncia, que fueron esas sus monedas. Entre tanto, en un tubo metálico se introducirán algunos textos con los hechos más destacados de su biografía como Benedicto XVI. El funeral seguirá el mismo rito que el de un pontífice reinante, como el de Juan Pablo II, que se realizó según pues todos los ritos, tal como lo establecía la Constitución Apostólica Universal. A grandes rasgos, el rito respeta lo que sigue en el funeral de un sumo pontífice. Entonces, estas tradiciones, toda esta parafernalia, aunque sobria, pues hacen la distinción, entre otras cosas, de una institución que ha sobrevivido durante más de 2 milenios y se mantiene intacta. Cuando hablamos de tradiciones, es importante precisar que estamos hablando de aquellas prácticas que sobrepasan los distintos tiempos. No estamos hablando de prácticas particulares de una época, sino de prácticas que se han mantenido a lo largo de todas las épocas. Por ejemplo, cuando hablábamos en el día de ayer de el tema de la polémica sobre que entre otras cosas planteaba por qué no hay mujeres sacerdotisas, por qué no está permitido dentro de la Iglesia Católica que las mujeres sean sacerdotes, pues hablábamos del tema de la tradición, que es donde más están las explicaciones de este asunto, ¿no? Y José decía, bueno, pero si es una tradición, ¿por qué entonces no se mantiene la Inquisición, que es una tradición? Bueno, porque la Inquisición no es una tradición.
La tradición, la Inquisición no es una tradición de la Iglesia Católica. La Inquisición fue una práctica de la Edad Media. Fue una práctica de la Edad Media. Y todos sabemos qué pasó en la llamada Edad Oscura. Venimos de la etapa de la humanidad que si la tomamos, digamos, por las separaciones filosóficas, venimos de primero de la que podemos llamar la Edad Antigua, en la que el hombre empieza a hacerse preguntas sobre su entorno y a idealizar las cosas de su entorno. Entonces, de esa etapa pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, entonces, todo lo que no tuviera una explicación en las creencias carecía de validez, carecía de sentido. Todo por obligación conducía a Dios, y lo que no conducía a Dios era una herejía. Y entonces se perseguía como tal lo que no conducía a Dios. ¿Por qué? Porque la inteligencia podía volar, pero podía volar hasta donde la escolástica se lo permitiera. Y la escolástica le permitía llevar todas las cosas hasta la explicación de Dios. Lo que sobrepasara eso ya era una herejía. Entonces, en esa etapa existió la Inquisición. Pero la Inquisición no sobrepasó esa etapa. No sobrepasó esa etapa. Cuando la Edad Media da paso a la Edad Moderna, que la Edad Moderna está, digamos, marcada por distintos acontecimientos. Usted toma el que usted prefiera. Usted toma el que usted prefiera porque hay muchos historiadores que entienden que está marcada por el descubrimiento de América. Hay otros que entienden que la cuna de la Edad Moderna es el Renacimiento. Que la cuna de la Edad Moderna es el Renacimiento. Que está marcada por la Reforma Protestante. Que está marcada por otros acontecimientos que nos llevaron a la aparición de la imprenta y a una serie de cosas. Bueno, yo creo que está marcada por todos esos acontecimientos. Todos esos acontecimientos nos marcaron la era moderna, y en la era moderna, entonces, ya pues la principal ocupación del pensamiento era el ser humano. Ya era el ser humano. Y entonces vamos a crear los derechos para ese ser humano. Y las cosas tenían que estar explicadas desde el punto de vista no de la creencia, sino de la razón. Pero hay gente que insistimos en analizar todos los tiempos como si todos los tiempos permanecieran intactos. No, hubo muchas prácticas que correspondieron a la Edad Media, que esas prácticas fueron abandonadas ya cuando pasamos a los distintos estadios de la Edad Moderna, porque la Edad Moderna asimismo te la subdividen en una Edad Moderna temprana, en una mediana, en una tardía, y de la tardía entonces pasamos a la edad contemporánea, y de la contemporánea hoy estamos hablando de una edad distinta, que es a la que le llamamos
la posindustrial, la posmoderna, como se le prefiera llamar. Y entonces esa tiene otras características. Entonces, las cosas, las prácticas que vienen desde la Edad Media te sobrepasan la edad moderna, la edad contemporánea, y se mantienen vigentes en la posmodernidad. Esas son las que consideramos como tradiciones. Esas son las tradiciones. Entonces, eso es lo que hace la distinción de esa institución que se llama la Iglesia católica, y esas son las cosas que Benedicto XVI siempre abogó por conservar. ¿Qué entendía él? La posmodernidad está caracterizada por la anormalidad. Es decir, si yo soy un individuo que hace las cosas con cierta normalidad y me comporto como un ciudadano común, yo no trasciendo, porque la edad moderna, la edad posmoderna premia la anormalidad. Si rompo las reglas, si soy, digamos, disruptivo, entonces trasciendo. Bueno, Benedicto XVI dice, pero lo que tenemos que hacer es mantener nuestra tradición, porque nuestra tradición, dentro de la posmodernidad, para muchos será anormalidad. Y eso es es una de las principales características de nuestra institución. Pero además, entonces están todos los valores que eso arrastra. Entonces, por eso, señores, pese a cualquier opinión particular, personal, que muchos puedan externar de Ratzinger, a ese hombre hay que evaluarlo por la obra que deja. Y la posteridad será por la obra que deja, que habrá de evaluarlo. Que creo que pasarán siglos y seguirá siendo una obra de referencia importante. Entonces, por eso, todo esto que estamos presenciando en la despedida de este gran teólogo que es Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que ya sabemos también que hay un cambio en la iglesia, que él lo marcó, que incluso ya Francisco lo siguió. Ya Francisco siguió lo que marcó Ratzinger, porque Francisco ya renunció como papa. Es decir, si Francisco entrara en una situación de salud delicada, ya hay una serie de cosas que no se seguirían en su rito, porque Francisco ya ha dejado prácticamente declarada la vacancia con él en vida. Entonces es un instrumento al que se puede apelar en una circunstancia en la que ya se entienda que su salud se ha deteriorado, que físicamente él no puede seguir con las riendas de la iglesia. Entonces ya está su renuncia planteada, y la iglesia ahí podrá dar paso a todo el protocolo de la escogencia de un nuevo papa. Entonces,